¿No le extraña a usted también ese comienzo tan contundente de causa de sí? No se me parece apropiado. ¿Le parece apropiado? Especialmente cuando lo dice lo que yo entiendo por... Sí, siempre hay ese momento de lo que Spinoza entiende. Pues muy bien. ¿Realmente cuál es su nombre, perdón? Jaime. Bueno, como dice el compañero Jaime, realmente la primera definición es la de causa de sí. Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o sea, aquello cuya naturaleza no se puede concebir sino como existente. Y de aquí hay una primera lección de cómo pretende hacer las cosas Spinoza. Y como bien dice Jaime, se trata de una causa, una razón intrínseca, pero no deja de estar causado. Es importante remarcar, es una causa de sí. Pero también marca el aspecto epistemológico básico en Spinoza, que conocer va a ser conocer por causas. Sí. No sé si usted ha leído el libro de La Roca, de Spinoza, de Michael de la Roca. He leído su artículo sobre metafísica, psicología metafísica. Pues a mí me gusta como él hace el paralelo entre que tratan de decir que causa y explicación deben de entenderse de la misma manera. ¿Sí? Y entonces decir, porque cuando se habla de causa de sí, no es otra cosa que aquello que se explica a sí mismo. Sí. Y entonces así es mucho más fácil. Creo que cuando uno primero ve como aquello que se causa a sí mismo parece un absurdo, pero aquello que se explica a sí mismo, pues creo que es más fácil aceptarlo al principio para cuando uno continúa la lectura. Sí, no, hay un punto en Spinoza que lo que implica la... Bueno, vamos a empezar. Yo les decía, como dice el compañero Jaime, hay que leer la ética de principio a fin, pero eso implica tiempo, paciencia, seminario, lectura. Ahora bien, la primera parte de la ética sí que mantiene, digamos, cierto orden, que se juega entre la concepción, y concepción para Spinoza es explicar, se va a explicar a Dios, su noción de Dios. Digamos que si reducimos muchos, hay dos verbos esenciales: concepción, el esfuerzo de concebir a Dios, y sequi, lo que se sigue de Dios, lo que se sigue de Dios. La primera parte de la ética, entonces, las primeras 15 proposiciones de lo que se ocupan es de explicar qué es Dios. Por eso le he dejado un pequeño formato de explicar qué es Dios y cómo es Dios. Eso es lo que va a hacer Spinoza desde la proposición primera hasta la proposición 15. Si bien se va a pasar primero por una teoría de la sustancia, conduciendo a la postulación de solo una sustancia, pero con infinitos atributos que lo que hacen es explicar lo que la sustancia es. Sustancia sin sus atributos sería vacía. El aspecto del atributo aquí es esencial en la medida en que también es explicativo de lo que es la sustancia. Si uno hace un recorrido por las primeras 15 proposiciones, se va a llegar a un momento en que, digamos que, tanto en términos ontológicos como en términos epistemológicos, Spinoza dividirá entre lo que es en sí y se concibe por sí, y lo que para poder ser es en otra cosa, y para poder ser concebido, explicado, se explica por otra cosa. Y Spinoza reducirá todo aquello que hay a la sustancia y a sus modos. Una sustancia será definida como aquello que es en sí, en términos ontológicos, no depende de nada más para existir, sino de sí misma,
de ahí la importancia inicial de la definición de causa de sí, y aquello que depende de otra cosa para existir. Esos serán los modos. Todo modo para entenderse, para explicarse, ha de pasar por una instancia fundamental, que es aquello que explica lo que esa sustancia es. Aquello que explica lo que esa sustancia es son los atributos. Entonces, aquí es importante entender a la sustancia o los infinitos atributos, y no sustancias, atributos y modos. No desliguemos, digamos, los atributos no son meramente predicables de la divinidad, sino es aquello que constituye la esencia misma de la divinidad. Dios es cosa extensa, Dios es cosa pensante. Fíjense la definición de Dios, que es la definición sexta. Nos va a decir: por Dios entiendo el ser absolutamente infinito, es decir, la sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Pero pasa algo, ¿no? Para la lectura, en esta primera parte de explicación de lo que Dios es. Se nos va a decir que Dios es único. Una vez se dé con la esencia de Dios, constituida por infinitos atributos, se va a pasar a la explicación de la existencia necesaria de Dios. Poder ser para Spinoza es potencia, poder no ser será impotencia. Y a una naturaleza más rica de realidad le competirán más atributos. Pero tenemos un momento en el que nos va a decir, que es la proposición 15, todo lo que es, acuérdense lo que les acabo de decir, lo que es en sí y lo que es en otra cosa, lo que se conoce por sí y lo que se conoce por otra cosa. Nos va a decir en la proposición 15, todo lo que es en Dios, todo lo que es en términos ontológicos es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni ser concebido. Todo va a remitir a Dios, todo pasa por Dios. Si en esta primera parte nos intentan explicar qué es la noción de Dios, si nos quedamos en la proposición 15, parece que tenemos un gran receptáculo divino, donde de alguna manera podríamos decir una especie de sustancia inamovible, digamos, no dinámica, donde se aúna y agrupa a todo lo que hay. De ahí la importancia de la proposición 16. Digamos que si hay un bloque, esto lo digo para cuando vayan haciendo su lectura de Spinoza, si hay un bloque dedicado, digamos, aquí es lo que te quería decir, Jaime, sobre cómo estructurar la misma, aunque eso no quiere decir que leas la primera parte sin leer toda la ética, pero él va a hacer un proceso primero. ¿Qué es y cómo es la divinidad? La segunda parte va a ser qué hace esa divinidad, pero no de modo arbitrario, porque sí, no se ha dicho todo el tiempo que no hay un Dios caprichoso, que no hay un Dios voluntarioso, que hay una legalidad natural. ¿Qué puede hacer eso que he llamado Dios, naturaleza, sustancia infinita, el kilo esencial, a partir de lo que ella es? ¿Qué es? Una sustancia constituida por infinitos atributos. Eso les digo que, simplificando bastante aquí, la importancia del verbo seguirse es esencial. Lo que marca entonces, ustedes digan, bueno, pero parece una especie de sustancia indiferenciada, donde todo, digamos, hay textos parecidos en la Biblia, donde todo es en Dios, todo está en Dios. La proposición 16 lo que va a decir es, y aquí empieza un estudio de la divinidad en tanto que lo que se sigue de ella, ¿no? Dice, de la necesidad de la naturaleza divina, y aquí esta naturaleza, entiéndanla en minúscula, de la esencia divina, de lo que Dios es, de la necesidad, no de la voluntad, no de su capricho. ¿Y qué es Dios?
esa sustancia que se expresa necesariamente a través de sus atributos. Pues solamente lo que se va a seguir de sus atributos. Y Spinoza nos dirá, hay infinitos atributos. Solo podemos conocer dos, porque constitutivamente somos una mente, es una parte, es un modo del atributo pensamiento, y el cuerpo es un modo del atributo extensión. Nosotros no podemos conocer más atributos. Pero Spinoza le da, digamos, toda la plenitud a esta sustancia a causa de sí, porque tiene que ser autodeterminativa. Digamos que le está dando todo el peso sustancial a la realidad de las cosas, y no puede haber nada fuera de ella, porque carecería de algo.